Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues miren, ahora ya hicimos la parte de True and False. Sigue la parte de Multiple Choice de su laboratorio final. Y pues vamos a empezar. Fíjense, en esta número uno nos dice Which of the following represents the graph of, y es un absolute value, pero ahora el absolute value es cuadrático. Aquí para la mejor manera que se los puedo explicar es que el absolute value hace rebotar a los valores negativos. Déjenme les explico a qué me refiero. Fíjense, nuestra función ahorita es y igual a absolute value de 4 menos x cuadrada. X cuadrada. Si yo hiciera esta función, si yo graficara esta función, pero sin el absolute value, mi gráfica se vería de esta manera. O sea, en el 4, lo pueden graficar en Desmo si quieren, pero en el 4 haría esto de aquí, para abajo. Porque como es cuadrática, pues es una parábola que apunta hacia abajo. Esta sería y igual a 4 menos x cuadrada. Ahora, el absolute value me dice, cada vez que tú tengas un valor negativo en y, yo necesito que tú te vayas para arriba en vez de para abajo. Entonces quiere decir que todos estos valores, estos sí se cumplen porque son valores positivos. Pero luego si se fijan en estas flechas continuas que van para abajo, en la regular sin absolute value, cuando es la absolute value, estos valores rebotan y se van para arriba. Eso es lo que causa el absolute value. Entonces la única que corresponde con este tipo de dibujos es la letra D, en este caso. Muy bien. Y luego en la 2 me dicen, the range of f of x, y nos dan la función, is... Ok, entonces en términos de rango, nosotros necesitamos más o menos entender qué está pasando. Cuando tenemos una raíz cuadrada, el dominio, es decir, los valores de x, lo único que podemos tener son puros valores positivos adentro de la raíz. Pero en cuanto a valores de y, no estamos ligados a nada. Fíjense, una raíz cuadrada, y tiene que ver mucho esto con las transformaciones que vimos antes. Una raíz cuadrada, esta está transformada tantito, pero lo que quiere decir es que la raíz cuadrada es, más o menos tiene esta figura. Que estaría representada por esa raíz de ahí. Ahora, si yo la muevo menos 2 unidades hacia abajo, y sabemos que es hacia abajo porque ese menos 2 está afuera de la X. Entonces mi gráfica iría de esta manera. O sea, no sería así, sería en el menos 2. Estaría dado así más o menos. Algo ahí. Y esta es la gráfica de, por ejemplo, la raíz de X menos 2. Entonces nada más para que se den una idea de cómo se comportan las Y. Entonces mi rango me dice de dónde van las Y de esta gráfica. Y siempre lo leemos el rango desde abajo para arriba. Entonces este rango es desde menos 2 hasta el infinito, porque sigue creciendo, aunque crece muy poquito en Y, sigue creciendo infinitamente. Entonces aquí la respuesta correcta es la B. Porque me dicen que los valores de Y de esta función son mayores o iguales a menos 2. Y pues eso se cumple aquí, ¿verdad? Muy bien, en la número 3 nos dice 0, 1 and 1, e are the key points of the function. Y en este caso, los únicos que cumplen con esa función, esta es otra teoría, los únicos que cumplen con estos dos puntos, cumplen con la función, es la a. Yo te lo voy a explicar por qué. Entonces sustituyen las x's de estos dos puntos en les van a dar las respuestas de las ideas que les corresponden. Pero aparte, si se acuerdan de la parte de true and false del video, la gráfica de E a la X es algo de esta manera. Donde está el 0,1, habíamos dicho que era el key point que le correspondía aquí, pero en 1 me va a dar la E aquí. Entonces este punto de aquí es 1, E y este de aquí habíamos dicho que era 0,1. Y ambos se consideran los key points de E a la X. Y por eso la 3 la A, ¿no? Dice el 4. Si el límite de x aproximándose a c es de f de x es L y lo mismo pero de g es K, ¿cuáles de las siguientes representa una propiedad apropiada de los límites?
Entonces aquí la única que se cumple, todas las demás son inventadas, la única que cumple eso es la A. Y la razón es porque si yo tengo dos límites por separados, o sea, si el límite de f es L y el límite de g es K, cuando se aproxima la X a C, entonces yo puedo juntar estos dos límites y decir que el límite de f más g pues es L más K. Es la única propiedad. Una multiplicación aquí, esto no tiene nada que ver, porque aquí están multiplicando un valor constante, una B, por la de f. En todo caso, aquí sería la respuesta B por L. ¿Sí? El límite de X, esto no tiene sentido. Esto no, simplemente no funciona. Y esto tampoco. ¿Ok? Muy bien. Y otra vez en la 5 nos piden hacer como un énfasis en las propiedades de las funciones, ¿no? Me dicen, el dominio de f más g de x está dado por... Y cada una de estas es, por ejemplo, dominio de f más dominio de g. O dominio de f unión dominio de g. Dominio de f intersección dominio de g. Y el dominio de f más g. Aquí la única que cumple estas propiedades es la c. Una intersección es solamente donde coinciden ambas funciones. A lo mejor ahorita les explico más. Entonces, y creo que se me olvidó poner la respuesta. Muy bien. Cuando yo tengo el dominio de una función y el dominio de otra, vamos a decir que una función va para acá. Y la otra función va de aquí para acá. Entonces, lo único que cuenta aquí como una intersección es esto. De aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque son los únicos valores donde coinciden ambas funciones en términos de x. Entonces aquí la intersección de los dominios de ambas funciones es la respuesta del dominio de la suma de ambas funciones. Es una propiedad de dominios, nada más apréndansela como teoría. Ok, dice la 6. Usen la siguiente gráfica para encontrar el límite de cuando x se aproxima a 0. Cuando nosotros nos piden un límite gráfico, esencialmente lo que nos están diciendo es, aproxímate a la x que te estoy diciendo y dime qué respuesta y te está dando entre más te aproximes tú a ese valor de x. Entonces, por ejemplo, aquí no me dicen nada ni por la izquierda ni por la derecha. Quiere decir que yo tengo que decir ambos para comprobar que el límite sí sea correcto. O sea, yo tengo que hacer aquí, como no me dicen específicamente ninguno de los dos, tengo que hacer el límite de cuando x se aproxima a 0 por la derecha y también cuando se aproxima a 0 por la izquierda. Entonces lo que van a hacer en su gráfica es, primero vamos a hacer el de la izquierda, entonces nos venimos por la izquierda y si se fijan, cada vez que yo me acerco a x igual a 0, mi y se crece y crece y crece y crece y se va al infinito. Quiere decir que mi límite cuando x se aproxima a 0 por la izquierda es infinito. Y hago lo mismo, pero ahora al 0 voy acercando al 0, pero por la derecha. Es decir, me vengo acercando por el 0 desde la derecha. Y se fijan, el valor de y otra vez crece hacia el infinito en este caso. Entonces otra vez tenemos infinito. Si por la izquierda y por la derecha coinciden, o sea, nos da infinito en los dos casos, quiere decir que el límite completo o el límite por ambos lados existe y está dado en infinito. De hecho, aquí la respuesta no está la respuesta correcta. Entonces, vamos a decir que este es infinito y esa es la respuesta. No sé, es un error del laboratorio, creo. ¿Ok? Pero para que se pueda cumplir ustedes tienen que comprobar por ambos lados, por la derecha y por la izquierda. Y tienen que comprobar que sea el mismo valor para ambos. Si no, el límite se dice que no existe. ¿Ok? A lo mejor después nos tocan unas así. Muy bien, dice la 7. A vertical asymptote at x equals 0 and the point 1, 0 are characteristics of the function. Esta otra vez es de teoría y le corresponden a la de ln de x. Si yo graficara la de ln de x, la gráfica sería de esta manera. Sería así más o menos. Entonces, se fijan, se acerca mucho
a x igual a 0, pero nunca lo toca. Quiere decir que el asymptote tiene un vertical asymptote en x igual a 0. Y aparte tenemos el key point 1,0, que sería este key point de aquí. 1,0. Y esto es de ln de x. Entonces por eso es la b en este caso. Muy bien, dice the domain of f of x. Y nos dan la función is given by. Entonces si se fijan aquí, acuérdense que tenemos en este, podemos identificar que tenemos un vertical asymptote en x igual a 3. Quiere decir que el dominio, acuérdense que es desde qué x a qué x va nuestra función. Entonces, si tenemos un vertical asymptote en x igual a 3, quiere decir que mi gráfica no toca ese punto. O sea, si hacemos una gráfica aquí, ponemos el asymptote y luego ponemos, no sé, aquí creo que esta gráfica hace esto de aquí. Entonces el domain nada más quiere decir todos los valores que vengan desde la izquierda hasta x igual a 3. Y luego, después de este asymptote, la gráfica sigue. Y esto lo podemos representar con un domain de esta manera. Fíjense, el domain de esto sería el primer pedazo, que es desde menos infinito, hasta 3. Pero el 3 no lo voy a incluir, por eso le pongo un paréntesis. Y luego unión. Unión quiere decir que a este pedazo vamos a sumarle otro pedazo diferente. Porque nos tenemos que brincar la línea del 3. Pues mis x van desde menos infinito hasta el 3 y me brinco el 3. Lo sigo sin incluir, por eso le pongo otro paréntesis aquí. Y luego mis x se van hasta el infinito. Y este sería el domain de esta respuesta. Entonces, lo único que queda aquí es la C. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, dice la 9. When f of x is changed to minus f of x minus 1, the graph is transformed in the following way. Entonces, antes de leer las respuestas, vamos a identificar qué está pasando aquí. Entonces, si a mí me dan que la función está transformada de esta manera, acuérdense que este valor de aquí, esto es un reflejo sobre el x-axis. Reflect over x-axis. Y aparte, cuando tenemos una modificación a la x adentro, tenemos que es un movimiento hacia la izquierda o la derecha. En este caso, como es menos 1, quiere decir que es una unidad, one unit, a la derecha. Aquí es al revés, o sea, si nos dicen menos 1, es hacia la derecha. Si nos dijeran más 1, es hacia la izquierda. Entonces la 9, en este caso, es la B. Muy bien, dice la 10. For the following graph, the discontinuity, if any, is because of the following reasons. Entonces nosotros tenemos tenemos que ver aquí la discontinuidad y las reglas de discontinuidad. Y el chiste de las reglas es esto. Para que una función se considere continua, tiene que cumplir absolutamente las 3 reglas que siguen. La primera es que tiene que existir f de x. Bueno, f of x exists. Quiere decir que no puede haber un hoyo o no puede haber, o sea, tiene que estar en algún lado el punto. No puede no haber nada. La segunda regla de continuidad es que el límite de cuando x se aproxima a ese número también existe. Bueno, de f of x exists. ¿Recuerdan que antes les dije que tenía que coincidir por la izquierda y por la derecha? Aquí es exactamente lo mismo. Si existe, entonces se cumple la regla número 2. Y la regla número 3 es nada más que la regla número 1. O sea, esto les va a dar un valor 1 y esto les va a dar otro valor. O sea, 1 también. Si la regla número 1 y la 2 valen lo mismo, entonces se cumple la 3. Es decir, la 3 quiere decir que la 1, o la respuesta de la 1, sea igual a la respuesta de la regla número 2. Y ya.
Entonces, si se cumple estas tres reglitas, quiere decir que la función sí es continua en la constante que nos están pidiendo. Ok, entonces vamos a ver esta función de aquí. For the following graph, the discontinuity, if any, is because of the following reason. Entonces, fíjense, f of 1 does not exist. Si se fijan, aquí está en f en x igual a 1 y sí existe, de hecho el valor está aquí abajo. Entonces, no puede ser la a porque sí existe. Dice, el límite de f de x, cuando x se aproxima a 1, no existe. Pues si yo me aproximo al 1, por la izquierda y por la derecha, si se fijan, el valor de la y coincide y de hecho la respuesta de esto es igual a 4. La respuesta del pasado es igual a 2, porque acuérdense que cuando nos piden un límite o una función evaluada en un punto, la respuesta es o el valor de y donde estamos aproximándonos o donde está la gráfica, ¿no? Pero en realidad, la tercera regla es que las dos pasadas tienen que cumplir, o sea, tienen que ser iguales. Y la C me dice que el límite de cuando x se aproxima a 1, que nos dio 4, y la función en 1, que nos dio 2, no son iguales. Entonces aquí la respuesta es la C. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, ok, en el 11, está aquí medio escondido, se me pasó. El 11 me dicen el límite, aquí está escrito el límite de cuando x se aproxima al infinito. Ahí está en su laboratorio. Entonces la regla es que cuando yo tengo infinitos en el denominador, se cancela, hace esa fracción igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es 1 sobre 3 por infinito. Si yo divido un número, cualquier número, entre un número muy grande, puedo considerar que se cancela porque me va a dar una función, o perdón, me va a dar una respuesta que es muy cerca de 0. Entonces, en este caso, la respuesta es, o la operación completa sería 2 más 0, y esto es igual a 2. Entonces, aquí la respuesta es C. Muy bien, vamos a pasarnos a la 12 ahora. Y este documento se los voy a pasar, se los voy a subir a algún lado, luego se los mando o algo. Van a estar todas las notas que he hecho de lo que quepa aquí. Muy bien. Entonces, en la 12 nos dicen el límite de cuando x se aproxima al infinito y nos dan una rational function. Ok, aquí quiero que se acuerden de las reglitas que vimos en True and False, que decía si el degree de abajo, en este caso el degree de abajo, es de degree 2. Arriba tenemos una función lineal, o sea, degree 1. Cuando abajo es más grande que arriba, el límite cuando x se va al infinito es 0 en este caso. O sea, aquí la respuesta es la A. Déjenme no les tapo la respuesta. Que dice la 13. Which of the following functions is non-differentiable at x equals 2? Entonces, si se acuerdan de las reglas de diferenciabilidad que mencioné en el video de True and False, cuando tenemos estas, por ejemplo, son continuas. Esta es continua completamente, o sea, es diferenciable en absolutamente todos los puntos. Entonces, esta no puede ser. Cuando tenemos un absolute value, se dice que no es diferenciable cuando lo que está dentro del absolute value se vuelve 0. O sea, esta sería non-differentiable at x equals 0, porque haría que este absolute value sea 0. Entonces esta tampoco puede ser. En la C, si se fijan adentro del absolute value, ¿qué pasa si yo le meto el 2 a la x? Pues me queda 2 menos 2 y se me hace 0 lo de adentro del absolute value. Quiere decir que aquí mi función no es diferenciable en 2 y es la que cumple con la 13. Esta es no diferenciable en x igual a menos 2, porque la regla para una rational function donde no es diferenciable es donde el denominador valga 0. ¿De acuerdo? Dice la 14, el límite cuando x se aproxima a 0 es... Entonces esto vamos a tener que analizarlo algebraicamente, porque nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos x cuadrado, bueno, más bien, tenemos esta función. Vamos a factorizar arriba para ver si podemos cancelar esto de aquí. Porque si yo evalúo el 0 automáticamente, o sea, si meto el 0 en todas las x de aquí, me va a quedar 0 más 0 entre 0. Y esto es igual a 0
sobre 0. Entonces tengo que desarrollar un poco esta función. Entonces yo empiezo con x cuadrada más 3x sobre x, y esto es igual a x por x más 3 sobre x. Y se fijan, de esta manera puedo cancelar el x y la x para que finalmente me quede x más 3. Y ahora sí, aquí ya no me causa un problema evaluar el límite en 0. Entonces, si yo evalúo el límite aquí en 0, sustituyo el 0 y mi respuesta me da 3 nada más. Entonces aquí la respuesta es la C. Muy bien, en el 15 tengo que cuando el límite se aproxima de x igual a menos 1. De x aproximados a menos 1 de esta función. Si yo no tengo una función como la pasada, que era una división, entonces yo no me tengo que preocupar por el 0 sobre 0, porque obviamente no hay denominador. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor del límite adentro de la función. Entonces en este caso empezamos con 2x a la 3 más x y evaluamos el límite. Entonces hacemos 2 por menos 1 a la 3 más menos 1. Entonces menos 1 a la 3 da menos 1 por 2, daría menos 2 más otro negativo 1. La respuesta completa de este límite es menos 3, o sea, la D. Ok, ahora si se fijan en la 16 me dice, for the given function, f of x, y me dan la función, find the value of f prime of 1. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Me están diciendo, saca la derivada, y aparte, y ya cuando tengas la derivada, sustituye 1 en todas las x que te quedaron en la derivada. Entonces vamos a hacer eso. La primera derivada, o f prime of x, vamos a derivar la función original. Entonces aquí, x cuadrada, vamos a bajar el 2 y le restamos 1 al exponente. Entonces nos queda 2x a la 1. Y esto va a ser menos 3. Bueno, más bien, este valor de aquí, menos 3, lo puedo volver a escribir como 3x a la menos 1, ¿no? Entonces, si yo bajo el menos 1, cancela este positivo, se vuelve más 1, más 3, x a la menos 2. Le tengo que restar otra vez 1 al exponente. Y luego sustituimos porque me pide que sustituya 1 en todas las x que tengo. Entonces pongo, esto es f' de x, ahora quiero f' exactamente en 1. Entonces pongo 2 por 1 más 3 por 1 a la menos 2. Y esto si lo ponen en la calculadora les va a dar 5 en total. Entonces la respuesta de la 16 es B. Muy bien. Entonces dice, basado en la gráfica, determina el límite cuando x se aproxima al 4 por la izquierda. Y se fijan, hay un menos ahí chiquito. Entonces, otra vez, ¿dónde está nuestro 4? Pues está aquí. Si yo me aproximo a este punto de x por la izquierda, sigo lo que dice la gráfica, y si se fijan aquí, mientras yo me voy aproximando a este punto por la izquierda, mi gráfica se me va hacia el negativo infinito. Entonces esto dice que el límite de cuando x se aproxima a 4 por la izquierda de mi función, esto debe ser igual a negativo infinito, porque otra vez mi gráfica se me viene para abajo cuando yo me acerco por la izquierda a este punto. Si me acerco por la derecha, si se fijan, por la derecha sería positivo infinito. Y el límite completo, como no coincide izquierda con derecha, entonces no existiría. Pero como nada más me piden el de la izquierda, la respuesta es la A. Ok, entonces aquí me piden, déjenme mover tantito. Problema. Bueno, no lo voy a hacer aquí a un lado. Entonces me piden hacer la derivada de y igual a 3 tangente de 2x coseno de 2x.
Bien, ahorita nos regresamos a la respuesta. Bueno, tenemos que derivar esto. Ahora, siempre que tengan funciones trigonométricas, es decir, sine, cosine, tangent, siempre que las tengan multiplicándose o dividiéndose, probablemente van a tener que utilizar una identidad trigonométrica. Una identidad nada más quiere decir, vamos a reescribir una función trigonométrica de otra manera para ver si se nos simplifica un poco el problema. En este caso, la identidad trigonométrica que tenemos que usar es que tangent es igual a seno sobre coseno. Y fíjense, esto no es derivar todavía. Entonces hacemos 3 y tangent es seno sobre coseno. Quiere decir que es seno de 2x sobre coseno de 2x. Y luego le sigo la función, porque yo nada más cambié lo que valía tangent de acuerdo a esta entidad. Es coseno de 2x. Y si se fijan, el coseno de 2x, disculpen el ruidazo. Coseno de 2x lo podemos cancelar en este caso. Y mi función completa la pudimos reescribir como 3 seno de 2x. Todavía no derivamos, esto nada más es reescribir. O sea, ya podemos derivar porque ya tenemos algo muy sencillo de derivar. Entonces la derivada de esto, y prime, sería 3 porque se está multiplicando. Y luego el sine de 2x. Y nos vamos a su formulario. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, sine, la derivada de sine es cosine of u. Entonces aquí ponemos cosine de lo mismo y luego multiplicamos por la derivada de lo de adentro, o sea, por 2, que sería el u prime que está aquí en su formulario. Ok, entonces la respuesta final sería 6 coseno de 2x. Esa es la derivada de esa función. Entonces, se fijan, yo con identidades trigonométricas puedo simplificar una función para que sea mucho más fácil de derivar. Si no, aquí hubiéramos tenido que usar la regla del producto. Y pues sí, técnicamente nos hubiera dado la misma respuesta, pero pues de ser un problema de 5 minutos nos hubiéramos tardado, no sé, unos 15 o más. Entonces buscamos esta y la respuesta es la D, en este caso. Muy bien. Y luego me dice la derivada de la 20. La derivada de y es igual a 2 por e a la 3 menos x. Digo, sobre x. Otra vez, vamos a poner esto. Y es igual a 2 por e a la 3. Y el exponente vamos a volver a escribirlo como x a la menos 1. Porque yo puedo subir el exponente como negativo. Ok, entonces esto no lo podemos reescribir como en la pasada porque no tiene nada de trigonometría. Lo que voy a hacer aquí es simplemente seguir la regla, el chain rule, la regla de derivación. Entonces el 2 se está multiplicando y la regla para una e, si se fijan aquí en su formulario, es lo mismo, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de arriba. Aquí vuelvo a escribir e a la 3x menos 1 y luego multiplico por la derivada de esto, que sería menos 3, porque bajo el 1 con el 3 y le resto 1 al exponente, o sea, x al menos 2. Y ya nada más combino, o sea, el menos 3 lo puedo combinar con el 2. Me queda menos 6. Y luego ya nada más escribo en orden, ¿no? X a la menos 2, E a la 3, X a la menos 1. Y ya escribí, pasando todos los exponentes negativos hacia abajo. Disculpen el carro. Sería menos 6, E a la 3 entre X dividido entre X cuadrada. Esa es la respuesta por Y prime final. Y ese corresponde con la C en este caso. La 20 es C. Pongo números aquí para que no se vuelvan en bolas. Muy bien, dice la 21. La derivada de esta función es, entonces en la 21 me están diciendo y equals ln of. Y esto lo voy a poner ya como, mejor como un exponente. O sea, esto es lo mismo a decir a la 1 medio, porque square root es igual a tener un exponente a la 1 medio, ¿no?
Entonces, esto, cuando tengan que derivar logarithms, nada más revisen que no tienen o que pueden hacer una propiedad de logaritmos. En este caso, acuérdense que cuando la potencia está en el argumento del logaritmo, lo podemos bajar enfrente y reescribir nada más. Esto no es derivar otra vez. Ya sé que me repito mucho, pero se les olvida. Entonces, esto lo puedo volver a escribir como un medio de 2x a la menos 2x menos 4 dentro del ln. Y ahora sí, esto ya lo puedo derivar mucho más fácil. El y prime es el 1 medio que está ahí enfrente por, y la derivada de ln, si se fijan aquí en su formulario, es la derivada de lo de adentro sobre lo de adentro. Entonces la derivada de lo de adentro sería nada más 2, que es 2x menos 4. La derivamos y nos da 2. Y abajo le ponemos todo lo de adentro. Y pues aquí nada más juntamos ambas cosas y nos quedaría 2 sobre 4x menos 8. Y como todos los términos son divisibles entre 2, yo puedo dividir todo entre 2. O sea, este se hace un 1, este se hace un 2, este un 4. Y la respuesta final me da 2x menos 4. ¿Ok? Y eso coincide con la A. Perfecto. Muy bien, dice la B. Entonces la B otra vez me están diciendo la antiderivada. Digo, perdón, la antiderivada, la derivada. Entonces voy a poner la 22 de esta. La 22, ahí me dicen 2 cosecante de 3x menos 5 a la 4. Que es igual a 2 cosecante 3x menos 5 potencia de 4. Muy bien, entonces aquí yo no puedo aplicar ninguna identidad trigonométrica porque no tengo varias funciones trigonométricas multiplicándose entre sí, así como lo teníamos acá, ¿no? En este caso tenemos 2 y podemos, a lo mejor se nos cancelaba algo, en este caso fue el coseno. Pero aquí nada más hay una, entonces no puedo hacer mucho al respecto. Pero, pues en su formulario tenemos la derivada de un cosecante, ¿no? Entonces, pues podemos empezar a derivar. Ahora, mucho ojo aquí, porque tenemos que encontrar el orden correcto de hacer el chain rule. Fíjense, el 2 primero se queda multiplicando, entonces lo dejamos ahí multiplicando. Y luego abrimos un paréntesis. La derivada del cosecante es menos cosecante de lo que esté adentro por cotangente de lo que esté adentro. Pero antes de poder derivar el cosecante, yo tengo que... ¿saben qué? No, sí. Aquí empezamos a derivar el cosecante. Entonces adentro le ponemos menos cosecante de 3x menos 5 a la 4, porque es todo. Cotangente de 3x menos 5, 4. Y eso sería la derivada de este de aquí. Pero todavía me falta multiplicar por las derivadas de lo de adentro. O sea, tengo que multiplicar por 4 por 3x menos 5 a la 3, que es la derivada de esto. Y luego otra vez por la derivada de lo de adentro, que sería por 3. Es ya la derivada de lo de más adentro. Esta es la derivada completa. Perdón, este es y prime. Entonces, el negativo, por ejemplo, este negativo lo pasamos enfrente. Todas las constantes que tenemos, o sea, el 2, el 4 y el 3, se pueden multiplicar juntas. Entonces 2 por 4 por 3 da 24. Entonces menos 24. Luego nos queda 3x menos 5, menos 5 a la 3. Y luego las trigonométricas. La verdad aquí el orden no importa mucho. Pero sí traten de poner los números y el negativo hasta mero enfrente para no confundir. Para no confundir a nadie, ¿no? Ni a su profesor ni a ustedes cuando estén haciendo los cálculos. Entonces aquí nos queda de esta manera. Y esta sería la
la derivada. Vamos a ver con cuál coincide. Sería, en este caso, la 22 es la B. Perfecto. Ok, entonces en el número 23, en la 23 nos están diciendo, si se fijan, nos dicen la tercera derivada de esta función. Y así que la voy a tener que derivar una y luego a esa primera derivada le voy a sacar la segunda derivada y luego la tercera derivada. Entonces, vamos a empezar aquí. 3 me dice que mi función original, seno de x, luego más e a la menos x. Ok, entonces la primera derivada, pues derivamos regular. Estas derivadas no son muy difíciles. Nos fijamos en el formulario para seno de x y nos da coseno de u, o sea, coseno de x en este caso, por la derivada de lo de adentro, que es 1. Entonces aquí nada más es coseno de x más, y la derivada de una e es lo mismo, e a la menos x, por la derivada de lo de adentro, o lo de arriba en este caso, ¿no? Que sería la derivada de menos x es menos 1. Quiere decir que la primera derivada se ve de esta manera, coseno de x menos e a la menos x. Pasa este menos 1 y cambia el signo de aquí. La segunda derivada, la derivada de coseno, se fijan en su formulario otra vez y es menos seno. Entonces queda menos seno de x. Y luego volvemos a derivar este, pero si se fijan va a haber un patrón que cada vez que yo derive este término, se me va a cambiar el signo. O sea, aquí me va a volver a quedar e a la menos x. Porque otra vez me queda menos e a la menos x, por otro menos 1, me cambia el signo a positivo. Y pues vuelvo a derivar. Y esto me va a dar menos coseno de x y vuelve a cambiar el signo e a la menos x. Y esta es la tercera derivada. Esta es la respuesta que me están pidiendo. Menos coseno menos e a la menos x. Esta es la C en este caso. Muy bien, ya casi acabamos la parte de multiple choice. Fíjense aquí, creo que sí tengo espacio. Me dicen que mi función es y igual a, en la 23, no, perdón, 24. Me dicen que mi función es y igual a 3 coseno de 2x más 2. Entonces me dice que cuánto vale la derivada evaluada en pi sobre 4. Entonces hacemos y, bueno, vamos a empezar a derivar. La derivada de un coseno, si se fijan en el formulario, es menos seno. Entonces nos queda menos 3 seno de 2x y aparte tengo que multiplicar por lo de adentro, por chain rule, o sea, por 2. Mi y prime completita sería menos 6 seno de 2x. Y ahora sí ya puedo evaluar este de aquí. Entonces, evaluar quiere decir simplemente mete lo que te está diciendo en todas las x que te hayan puesto en el problema. Aquí ponemos menos 6 seno de 2 por pi sobre 4. Si ponen todo esto en la calculadora, les va a dar menos 6. Entonces la respuesta es la D. Y ya. Ok, dice la 25. If the equation that gives the position of an object is, y nos dan la función, then the equation that gives the acceleration is. Entonces, acuérdense que cuando manejamos posición x de t, velocidad es v de t y aceleración es a de t, para yo cambiar de un lado a otro tengo que derivar. Entonces, en esta, si yo estoy hasta aquí arriba, si yo derivo una sola vez, llego a la de velocidad. Si derivo dos veces, llego a la de aceleración. Es decir, a esta función hay que sacarle la segunda derivada para llegar a la de aceleración, que es lo que me están pidiendo. Entonces, fíjense, si x de t en este caso es menos 2t a la 3 más 4t cuadrada menos 8t más 6. Las derivadas aquí es un polinomio, entonces no tenemos por qué tener tanto problema. Aquí bajamos el 3, me da menos 8, no, perdón, menos 6
t al cuadrado más 8t menos 8. Luego volvemos a derivar para sacar la aceleración. Nos daría menos 12t más 8, que es la b. Y ya, muy sencillo. Ok, entonces fíjense en esta de aquí. Dice, if the equation that gives the position of an object es esta de aquí, then the equation that gives the velocity, o sea, tenemos que derivar solamente una sola vez. Y si se fijan, esta derivada va a estar un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer quotient rule. Acuérdense que para hacer quotient rule necesitamos... Ups. Para hacer quotient rule es cuando se utiliza, perdón, se me fue la onda. Quotient rule se utiliza cuando tenemos la variable, que en este caso es t, cuando la tenemos arriba y abajo y no hay manera de quitarla. Entonces, secante de 4t y a la 2t, pues no tenemos de otra más que derivarlo como está. Entonces, acuérdense que para quotient rule tenemos que decir que la parte de arriba es u. ¿Ya? U es igual a secante de 4t. Y v es igual a e a la 2t. Entonces sacamos u prime. Nos vamos al formulario. La fórmula la derivada de un secante es positivo, porque no hay ningún negativo aquí enfrente. Secante tangente. ¿De acuerdo? Entonces este es secante. Bueno, 4 porque hay un 4 dentro. Secante de 4t. Tangente 4t. Ese es mi u prima nada más. Y mi v prima es lo mismo, e a la 2t, por la derivada de arriba, o sea, por 2. Quiere decir que mi derivada completa es 2e a la 2t. Y ya nada más hacemos la fórmula de quotient rule para este problema. Entonces, la fórmula de quotient rule también la pueden encontrar en su formulario. Está aquí. Y es esta. Entonces nos dice v times u prime. Tenemos e a la 2t por 4 secante de 4t tangente de 4t menos uv prime. ¿Tá? Menos 2e a la 2t por secante de 4t. Todo dividido entre v squared. O e a la 2t en este caso. Esto es lo que me resulta el quotient rule. Ahora todavía no terminamos. Si se fijan, aquí están un poquito más simples las respuestas. Entonces, lo que sigue es vamos a factorizar todo lo que tengan en común. Entonces, ambos términos tienen un... Este tiene 4. Bueno, vamos a volver a escribirlo primero. Ya, 4e a la 2t. Secante de 4t. Tangente de 4t. Menos 2e a la 2t. Secante de 4t. Todo entre e a la 2t. ¿Qué podemos factorizar de ambos numeradores? Podemos factorizarle un 2, por ejemplo, ambos términos. Y podemos factorizarle también un e a la 2t, porque ambos lo tienen. Y un secante también. Secante 4t. ¿Qué nos queda dentro de ambos? Pues ya lo único que le quité fue un 2 del 4, entonces me queda un 2 adentro. El e a la 2t lo saqué y el secante también. Me queda tangente de 4t. Menos, aquí ya saqué el 2, ya saqué la e, ya saqué este. Entonces me queda 1 nada más. Todo entre y lo de abajo se queda e a la 2t. Y aquí podemos cancelar este e a la 2t con el e a la 2t. Y mi respuesta final sería 2 secante 4t por ese bracket que está ahí. Bueno, vamos a ponerlo como bracket todavía. Bracket 2 tangente 4t. Cerramos el paréntesis del tangente y le ponemos menos 1. Esta es la respuesta. Fíjense que estábamos sacando la velocidad de una función de posición. Entonces esta, la primera derivada, y esta corresponde
a la velocidad. Entonces vamos a ver. Esta... Hmm. Mm, Creo que es la C, pero creo que está mal porque esta no debería tener aquí un denominador porque lo que les dije de que se tiene que cancelar. Entonces aquí la 26, la respuesta correcta es la C, pero este término de aquí está mal. Entonces ahí dicen a sus maestros o algo, porque no les va a dar. Muy bien, dice la 27. Si la ecuación de que dice que da la velocidad, entonces la ecuación que da la aceleración, otra vez, entonces, fíjense, estamos empezando ahora desde velocidad y queremos llegar a aceleración. De velocidad a aceleración es una derivada nada más. Entonces sacar la primera derivada. Si mi función de velocidad es esta, 2t a la 3, e a la 6t. Ahora ya no tengo dos cosas que se dividen con la t, ¿no? Entonces aquí era quotient rule. Aquí yo tengo dos cosas que se multiplican y ambas cosas tienen la variable. Es decir, 2t a la 3 y e a la 6t. Entonces eso a mí me dice, bueno, tienes que hacer product rule, que está aquí en su formulario también. Y otra vez tenemos que sacar estas cuatro cosas, que sería u, v, u prime y v prime. Entonces, vamos a decir que u es 2t a la 3, u prime, pues derivamos esto, ¿no? Sería 6t al cuadrado. V sería e a la 6t. Y v prime sería 6e a la 6t. Y ya nada más ponemos lo que dice la fórmula de product rule. Déjenme mover esto. Ok. Entonces vamos a seguir aquí lo de la fórmula. Es v times u prime. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 6 e a la 6t. Bueno, 6t cuadrada e a la 6t más u v prime. Entonces, 2t a la 3 por 6 e a la 6t. 2 por el 6 me va a dar 12 aquí. T a la 3 e a la 6t. Y si se fijan, aquí también, siempre que hagan product y quotient rule, van a querer factorizar siempre las cosas que tengan en común. Entonces, de estos dos términos, yo puedo factorizarle a los números, puedo factorizarles un 6. A las t les puedo factorizar 2 t's, que aquí hay 2 y aquí hay 3. Y aparte también puedo factorizar el e a la 6t. Y adentro me queda 1 más 2t. Y esta sería la respuesta final de esta. En este caso sería la aceleración, ¿no? Esta es mi respuesta de aceleración. ADT. Muy bien. Y corresponde con la A en este caso. Y la última pregunta de su parte 1 de multiple choice. Dice, if the equation that gives the velocity of an object, nos dan esto, then the equation that gives the acceleration es la misma pregunta que la pasada, nada más tenemos que derivar una sola vez para llegar a la ecuación de aceleración. Entonces, pues esto está muy fácil porque nada más tengo que acomodar un poco la velocidad, ¿no? 5t al cuadrado más, ahora fíjense, esta de aquí yo la puedo reescribir como 6t a la 3 medios negativos. ¿Por qué cambio esta raíz cuadrada a 3 medios, pero me quedaría abajo? Entonces lo voy a subir para poder derivar más fácil. Y pues el más 2 que queda ahí, ¿no? Y ya puedo hacer la primera derivada, que me daría la aceleración. Entonces me va a dar 10t más, aquí bajo, y 6 por 3 medios me da negativo 9. Y luego le resto 1 3 medios, entonces me queda menos 5 medios.
y el 2 no tiene derivada. ¿Ok? Entonces t a las menos 5 medios hay que volver a bajarlo. T a la 5 medios ahora positivo porque ya lo bajamos. Y luego hay que cambiarlo a una raíz. Entonces me queda 10t menos 9 sobre. Y es una raíz cuadrada nada más, pero es de t a la 5. Y esto corresponde con la d. Y pues ahí lo tienen. Este es la sección de multiple choice de su laboratorio final. La parte 1. En el siguiente video les voy a enseñar todos los problemas de procedure, que si no me equivoco, son como 50 más o menos. Sí, 57. Entonces el siguiente video va a estar un poquito más largo, a lo mejor lo corto a la mitad o lo que sea. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta que tengan, mi contacto está en la información abajo. Y pues que tengan una buena noche. Cualquier pregunta me la mandan.